A mí siempre me ha fascinado en amigos, en conocidos, en personas que de pronto pasan, pasan por frente de uno en la vida, encontrar eso característico, eso específico. Me llama la atención, eso que llama la atención. Y a veces ese interés es tan absorbente que lo mueve uno, en el caso de escritores o de intelectuales, de historiadores, eh, a cribar a fondo en la obra para tratar de despejar ese misterio. Pero en el paseo de la vida, por momentos, pasa muy rápido las personas. Y entonces no hay tiempo. Entonces hay que tratar de atraparlo, a veces con una fotografía, con un gesto, como en una fotografía con un gesto, con un tic, con una forma específica de mover los brazos o de ciertas palabras. Pero se trata en el fondo como de detener la vida y decir, qué notable es esta persona por este motivo. Y a mí siempre me ha fascinado eso, siempre. Yo creo que eso es parecido a lo que los viejos retratistas, quiero pensar, ¿no? Pintores flamencos sentían, ¿no? Cuando pasaban horas retratando a tal mercader o a tal persona o a un sacerdote o a un obispo o a esa mujer frente a una ventana. Es muy misterioso. A veces también pienso que se parece al trabajo de un analista, no de un terapeuta, de un analista, ¿no? Yo creo que Freud tenía también ese gen, ¿no? De tratar de bucear en el alma del otro para ir al origen, para descubrir ese tesoro o ese misterio o descubrir esa interrogante. Aquel motor que mueve a esa persona. Todos tenemos, yo supongo que claro, hay muchas causas y distintos motores, pero yo tiendo a pensar a veces que predomina uno, que en momentos de sinceridad, con los demás o con uno mismo, o a veces en sueños, de pronto el subconsciente aflora y nos dice, esto es lo que te mueve. Ese es el motor. A veces es inconfesable, a veces es difícil descubrirlo, ¿no? Pero en otros casos no. ¿Hay una ciencia en esto? Francamente lo dudo. Yo creo que es verosímil pensar que que es verosímil esa búsqueda, o más bien creo que uno puede encontrar ese motor, pero no con certeza científica, acercándose sin embargo a lo verosímil. Está muy bien visto eso. No, a mí me ha gustado estar acompañado en la vida, pero con una compañía atenta y respetuosa, con una compañía a veces admirativa. Me ha tocado eso, ¿no? Entrar desde joven en la vida cultural o política o intelectual de México y ver que México era desde entonces un país muy rico en figuras. Dese cuenta que yo vengo de una familia judía que hasta los 17 años yo estudié en el Colegio Israelita de México, es decir, era una especie de gueto. Usted puede decir en cierta forma que cuando yo salgo del gueto y entro a ingeniería y luego al Colegio de México, bueno, pues me deslumbra todo, ¿no? Me deslumbran los suplementos literarios, los escritores ante todo, ¿no? Los historiadores, los maestros.
me deslumbran bastante menos los políticos, más bien me repugnan, pero me interesan, ¿no? Como quien estudia una fauna extraña y fascinante, sí, pero repulsiva también, ¿no? Y entonces, con una propensión hacia la biografía que traía yo desde niño o desde joven, supongo, pues me voy interesando en ellos, ¿no? Y así se va construyendo a lo largo de décadas ya, ¿no? un trabajo que a veces consiste en biografías en toda forma amplias y otras en ensayos biográficos y otras en meras acuarelas o viñetas, pero de personas que conocí, que vi, que estudié, pero que no quise dejar en el olvido, ¿no? O al menos en mi olvido, ¿no? No, yo creo que que Tamayo es literalmente pienso, el pintor más profundo e importante del México en el siglo XX, ¿no? Que habiendo empezado como epígono, digamos, en la última oleada del muralismo, por estar en ese centro de México, en ese corazón de México que es Oaxaca, él sí habitó todos los niveles del mundo y del inframundo de México, con su cara festiva y su cara trágica, y nos lo dio todo, en esos colores, en esas bocas inmensas, en esas frutas, ¿no? Y no tiene nada estetizante ya, es el puro fluir de las formas y colores de México y de las pasiones de México. Curiosamente hay un mural de él que todos los peatones, que muchos automovilistas de México habrán visto sin darse cuenta que era de él, que está en el lado de por la avenida Chapultepec, en el Seguro Social de la avenida Chapultepec del lado derecho. Ahí está el inmenso mural, nadie le hace caso. Sí, pero hay lo que digo de Tamayo en ese pequeñísimo viñeta. Bueno, cabe decirlo también de otros escritores mexicanos. Yo pienso en Rulfo, pienso en Paz, pienso en Agustín Yáñez, pienso en Luis González como historiador. Azcárraga era, como Fidel Velázquez, la encarnación del sistema político mexicano. En ese sentido, para mí era una persona de las antípodas. Yo siempre me opuse al PRI, siempre ataqué al PRI desde el 68 en el que participé hasta que el PRI dejó el poder. Y además lo sigo criticando, ¿no? El partido corrupto y corruptor por excelencia. Siempre quise que llegara al poder una izquierda liberal. No la veo en el horizonte mexicano. Azcárraga no era demócrata, no entendía la democracia, era un autócrata y creía que como él manejaba su empresa, el presidente tenía que manejar a México. Al final de su vida reconoció con perplejidad que ese México que admitía la autocracia se estaba muriendo, como él mismo. Y yo creo que murió de esa perplejidad. Pero por otro lado, había una pasión patriótica, una creatividad en las transmisiones, en las ideas sobre televisión, en las telenovelas históricas, hasta en las buenas telenovelas que se hicieron en la época, en los programas cómicos. Yo no era muy fan de la televisión, debo decir, ¿no? Yo estaba más en el mundo de la historia y la literatura. Pero sí, yo creo que tenía esa creatividad. Y cuando se acercó a Octavio Paz, propició la llegada de la cultura a la televisión, con grandes programas culturales de Octavio Paz, sobre el arte en México y en el mundo, sobre la literatura. Propició el encuentro Vuelta a la experiencia de la libertad en los años 90, que fue un parteaguas de la televisión mexicana. Propició el nacimiento de Clio, la empresa que yo encabezo, que hizo biografías ilustradas y luego documentales. Era un hombre que respetaba la cultura,
y que llevó la televisión y el entretenimiento a millones de personas. Era contradictorio, era difícil, por momentos insoportable, autoritario, pero también, como digo, patriótico y creativo. Entonces, a mí me dolió mucho su muerte. Tuve una relación entrañable, pero también muy difícil con él. Y yo creo que el mundo que él dejó, en 1997 murió, se volvió inhabitable para él. Al final de su vida me llamó un día y me dijo, a ver, ahora sí explícame, ¿qué carajos es eso de la democracia que siempre has estado hablando? Porque ahora sí quiero entender, porque no entiendo nada. Pepe Bianco, del que fui muy buen amigo, cuando lo vi en Argentina, el gran escritor, secretario de redacción de la revista Sur, en 1979 lo conocí en Argentina. Y Pepe me decía que él estaba releyendo a Bertrand Russell, su ensayo que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y en ese ensayo Russell dice que le era antipática la figura de Jesús en el sentido de que siempre estaba indignado y que eso, aunque era justificado, reducía los registros de la vida, ¿no? Cualquier persona con un sentido más abierto, más plural, más pagano, más griego o romano, más clásico, más humanista en suma y menos religioso de la vida, tiene que estar de acuerdo con Russell y con Pepe Bianco, ¿no? La indignación es un ruido, la indignación es fácil, la indignación tiene 140 caracteres o menos, ¿no? Y también es indulgente con quien la siente, es como una borrachera, es fácil. Analizar y entender y distinguir es más difícil. Por eso mismo creo que, aunque es justificada la indignación frente a las cosas que pasan en México, deberíamos entender antes de indignarnos. Yo he escrito un largo ensayo recientemente sobre el tema del desencanto de México. Yo creo que no podíamos haber esperado un México distinto al que tenemos ahora, de violencia, de inseguridad, de impunidad y de corrupción, porque eso fue, para eso nos preparó el siglo XX. El PRI era corrupción, impunidad y violencia organizada, institucionalizada, y no era justicia, y no era igualdad ante la ley, y no era Estado de Derecho, ¿me entiende? Nos preparó mal el siglo XX para el siglo XXI. Ahora bien, frente a eso hay que indignarse. No, lo que hay que hacer es cambiar, es construir instituciones, prácticas, civilidad. Hay que introducir debate público, enriquecerlo, respeto, ciudadanía, tantas cosas, para que al mismo tiempo que se entiendan las malas herencias del siglo XX, también se aprecie lo que sí se tiene. Por ejemplo, nuestra situación económica, con todo lo difícil que es, si usted voltea al mundo, está relativamente mejor. Si usted voltea a la América Latina, está relativamente mejor. México no es un país petrolizado ni estatizado, es un país con una dinámica económica propia, muy desigual socialmente, muy desigual, con un gran problema de pobreza todavía, pero es un país que hay que analizar frente a su propio pasado y frente al mundo con más objetividad.